Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas estamos aquí puestos y dispuestos en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, transmitiendo a través de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Lo hacemos también, por supuesto, con mucho entusiasmo a través de nuestras podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify. Y siempre, bueno, tratamos de estar con ustedes en este inicio del día con la pretensión, ojalá y así fuera, de que nos podamos acompañar juntos, estar a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo de trabajo, como siempre, les agradezco su presencia. Ya estamos listos aquí para un resumen con las noticias más importantes de esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Hoy los ojos de México se centran en el desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ve, desde nuestro punto de vista editorial, se ve dominada por el Poder Ejecutivo. Ya el presidente ha tomado a la Suprema Corte de Justicia. Esta aprobó el acta de la sesión en la que los ministros decidieron mantener la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente de la República, pese a que al menos 3 de los magistrados anticiparon que harían votos aclaratorios sobre dicha acta. El máximo tribunal no modificó la votación de hace 2 semanas, impugnada por senadores como Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, quienes pidieron formalmente corregir lo que en su opinión es un error de cómputo en los propios votos. Y mire que nada más son 11, no tendría mucho lío. No darle trámite al recurso obedeció a que el escrito presentado no tiene la firma de los promoventes, requisito para hacer patente la voluntad del suscriptor, según un acuerdo publicado en Listas. De hecho, en la sesión del Pleno no hubo mención alguna respecto a la solicitud por escrito del legislador, quien alegó que en la discusión de algunos artículos impugnados se alcanzaron los 8 votos para declarar inconstitucional a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, se contaron 7. Y ahí, pues el que los tenía que haber contado era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora claramente se ve pues como un hombre sujeto a los designios del presidente de la República. Oigan, Arturo Saldívar. Obviamente que el acta ya no será variada, ya fue votada de manera unánime. Ya no será y eso cuando pones el en medio es porque le estás pensando, porque en el fondo él sabe que había los 8 votos para declarar inconstitucional a la ley de la industria eléctrica y se echa para atrás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Colima en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Estimó que no tiene interés legítimo para impugnarla. Por 7 votos contra 4, los ministros del Pleno llegaron a la decisión de que la autoridad estatal no acreditó la afectación que pudiera ocasionarle el decreto de modificación a la norma impugnada, tal y como lo resolvió la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Colima alegó en el recurso de la reforma eléctrica que atenta en contra del medio ambiente, materia en la que estados tienen facultades concurrentes con la Federación al favorecer energía generada por combustibles fósiles. Y una mujer que es juez y es parte es Loreta Ortiz, que habla así. Por lo anterior, se considera que la promulgación del decreto impugnado no genera una invasión de atribuciones del Estado de Colima, ya que corresponde al Congreso de la Unión la facultad expresa en toda la República sobre energía eléctrica y comercio, así como para expedir todas las disposiciones que sean necesarias con objeto de hacer efectivas esas facultades y todas las concedidas.
El hecho es que los estados de la República son parte de la República, tienen soberanía sobre lo que es su territorio y por lo mismo tendrían que ver con la constitucionalidad misma de lo aquí impugnado. Andrés Manuel López Obrador defendió que la votación de la Suprema Corte de Justicia fue a favor de declarar constitucional la ley. Y él sabe lo que pasó, y él sabe en lo que influyó, y él sabe que fue el fiel de la balanza. Y con todo el que sabe, duro y dale. Está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte y tampoco la de ayer de la Corte, que fue muy buena, porque el llamado Instituto de la Competencia pues es un organismo de las corporaciones. Se le derrama el veneno a este hombre cuando habla. Es impresionante cómo se ha venido deformando la figura del presidente. En 2 años el país sufrirá desabasto de electricidad y apagones debido a que la Comisión Reguladora de Energía no ha otorgado nuevos permisos de generación eléctrica, según advierte Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Comentó que si bien da certidumbre el hecho de que se haya rechazado la reforma eléctrica, no habrá nuevos inversionistas para el futuro. Quedó muy endeble la postura constitucional que le permite a la ley de la industria eléctrica de alguna suerte tener algunas partes que, aunque no pasaron, podrían ser aplicables. Y esto para la inversión es como si tuvieras un tigre agazapado que nada más está esperando el momento para brincarte encima. En Fast Track, Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano impulsaron en comisiones del Senado con 15 votos a favor, 5 abstenciones, la minuta aprobada antes en la Cámara de Diputados para declarar la utilidad pública del litio y dar forma al órgano público para su administración. PAN y PRI votaron en abstención. Un voto en abstención para mí, bueno, tendría que haber sido en contra, pero en fin, después de todo, esto no cuenta para lo otro, que es el litio. Argumentaron que sus grupos parlamentarios no deliberaron. Consideran que se trata de una venganza tras el descalabro por la reforma eléctrica que no pasó. Senadores de todos los partidos cuestionaron las prisas con las que fue aprobada la minuta, menos de 24 horas después de que prosperara en la Cámara de Diputados la propuesta. Legisladores del PAN, PRI y PRD advirtieron el carácter inconstitucional de la reforma. Habla Damián Cepeda, Erandi Bermúdez, senadores de Acción Nacional. Esta reforma crea un Pemex para el litio. Yo no creo en crear más burocracia. El Estado mexicano no podemos crear otra empresa paraestatal para poder extraer el litio, no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad, ¿a quién se la vamos a dejar? ¿Al ejército? Yo pensé que ya se había muerto, pero habló Napoleón Gómez Urrutia de Morena, acusó a senadores seguir los dictados de cabilderos involucrados en la explotación de litio. Rechazó que la reforma sea violatoria al TEMEC como si él fuera la autoridad, pero en fin, óiganlo. Eso como mexicanos lo vemos bien, que los extranjeros se lleven, lo vemos bien que los mexicanos, que los extranjeros se lleven, o unos cuantos se lleven como los canadienses el oro. ¿Por qué no va a tener México el derecho y la soberanía y el control de sus recursos naturales? Bueno, es un pillo este. Andrés Manuel López Obrador reiteró que se revisarán los contratos de litio entregados a empresas para ver si cumplen con los procedimientos para su explotación, para su exploración y su explotación. Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. Hoy vienen los medios de que se entregaron 150,000 hectáreas en el gobierno pasado a algunas empresas. Eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos. Si no es litio
están descartados. Descartado. ¿Es de qué? La minería, una de las 5 fuentes de ingreso por divisas del país, se pone en riesgo con la reforma a la ley minera, según advierte la Cámara Minera de México. En un comunicado dice que las aportaciones al fisco del sector en los últimos 6 años acumulan 225 mil millones de pesos. Explica que el monto es equivalente a 3.3 veces el presupuesto de egresos de Sonora y 6.7 veces el de Zacatecas en el 2022. Y apunta que una política pública que impulse a la minería puede apoyar a la generación de más de 50,000 nuevos empleos directos y 300,000 indirectos, así como en la atracción de inversiones por más de 24,200 millones de dólares para nuevas minas en los siguientes 6 años y el pago de impuestos y derechos por 23,500 millones de pesos más al año. Subraya que la iniciativa privada es la que tiene recursos y experiencia para aprovechar el litio y no es el Estado mexicano el que está, digamos, el Estado, vamos a pensarlo como el gobierno, ¿no? No es el gobierno el que está capacitado para esta explotación. Y otra vez, volvemos a lo mismo, se vuelve juez y se vuelve parte. México perdió interés para la inversión minera y con la reciente reforma a la ley en la materia el panorama empeoró. Esto lo dicen ya los primeros análisis de expertos. El año pasado se ubicó en el 6º lugar de atracción de inversión minera en América Latina, cuando en 2018 ocupaba el 3er lugar. Ecuador, Colombia, Chile y las provincias argentinas de Salta y de San Juan superan a México, según revela el índice de atracción de inversión minera del Fraser Institute. Adrián Fernando Novelo, juez primero de distrito de Yucatán, concedió suspensión provisional a la Asociación Civil defendiendo el derecho a un ambiente sano contra la continuación de los trabajos del tramo 5 del sector sur del Tren Maya, y otra vez para abajo el Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, porque no tiene de manera previa autorización de impacto ambiental y por haber indicios de daños irreparables. La queja fue impulsada por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas, quienes advierten de graves daños en ríos subterráneos, cuevas, cenotes ubicados entre Playa del Carmen y Tulum. Que eso al presidente le viene valiendo exactamente una de harina y 2 con sal. Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de la campaña de ambientalistas que se oponen a la construcción de su trenecito. Se hizo un análisis del Instituto de Seguridad de las Construcciones y es preferible demolerlo y construir uno nuevo que la rehabilitación. Sería más económico. Este no es, este es otra. Este es Claudia Sheinbaum, no, pero cuando ustedes me digan, muchachos, ahí estaría la explicación de lo que para el presidente López Obrador es la siempre presencia detrás de cualquier cosa que vaya en contra de él, de los Estados Unidos. Cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando. Y cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X González y otros personajes opositores a nosotros, y también a asociaciones ambientalistas. Este hombre, bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? Yo creo que ya con eso no tiene que haber una mayor explicación. El próximo viernes en Veracruz, el presidente se va a reunir con empresarios de los Estados Unidos para hablar sobre posibles inversiones en el Istmo de Tehuantepec. El 31 de marzo pasado, el presidente recibió a empresarios norteamericanos en Palacio, encabezados por John Kerry, enviado de la Casa Blanca para asuntos climáticos. La implementación de la reforma laboral no solamente está en manos de las autoridades laborales de México, sino de algunas organizaciones que operan con fondos aportados por Estados Unidos para el cumplimiento del TEMEC.
En su visita a México, Julie Su, subsecretaria del Trabajo norteamericana, se reunió con organismos que reciben financiamiento de ese país y que actúan en diversos ámbitos. Entre las organizaciones que apoya a Estados Unidos y que colaboran con trabajadores mexicanos está una que se llama Air Impact International, Centro de Solidaridad, Verité e incluso la Organización Internacional del Trabajo. Y todo esto hace que el sector privado fortalezca las relaciones con empleados y Verité promueva mejores condiciones laborales en la cosecha de caña de azúcar y de café. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo se enfoca en mejorar la seguridad de los trabajadores que producen tomate y chile. Hay una ley del trabajo en México que todavía no opera como se desearía que pudiera ser lo ideal para una relación productiva entre trabajador y empleados. Pero, bueno, poquito a poco vamos avanzando. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. El edificio que alojaba el puesto central de control del metro, no sé si se acuerdan de este que se incendió en enero del 2021. Bueno, pues la decisión, fíjense todo el tiempo que pasó, y la decisión que se ha tomado es de plano mejor derrumbarlo, es lo más económico, dice Claudia Sheinbaum. Se hizo un análisis del Instituto de Seguridad de las Construcciones y es preferible demolerlo y construir uno nuevo que la rehabilitación, sería más económico. Es lo que dice Claudia Sheinbaum con su elocuencia. Sheinbaum reveló que la aseguradora ya dio 1,000 millones de pesos para la nueva construcción, aunque el costo final de este centro no ha sido estimado, por supuesto, y su proyecto será conformado después, por supuesto. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ya inició carpetas de investigación en contra de el secretario de Gobernación, Adán López, y de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, por promoción ilegal de la revocación de mandato. Autoridades federales informaron que las indagatorias también incluyen al general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, y Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad con licencia. Las querellas fueron presentadas por 19 legisladores, 19 del PAN, PRI y PRD el pasado 6 de abril. Carlos Treviño, quien fuera director de Petróleos Mexicanos, pidió a Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, negarle a Emilio Lozoya cualquier beneficio que le permita salir de la cárcel, porque, dice, resultaría ilegal y solo dejaría una evidencia de un acuerdo político de impunidad. En septiembre pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de Carlos Treviño por asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por el caso de la planta de Etileno 21. Treviño salió del país unos días antes de girarse su orden de captura y a la fecha se desconoce su paradero. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, libró una nueva acusación por defraudación fiscal en el ejercicio 2016, tras ofrecer el pago de 2,695,985 pesos para reparar el daño. Alejandro Rojas, representante legal de Lozoya, aclaró que su cliente no aceptó la culpabilidad de este presunto hecho ilícito. El juez puso como plazo 30 días para cumplir con el pago. En medio de escándalos por malos manejos y presuntos casos de corrupción que llegaron hasta la Fiscalía General de la República, Ignacio Ovalle Fernández, nada menos que un hombre que viene desde Echeverría, dejó la Dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. El expriista fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Lo sustituye el morenista Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el día de ayer. El 26 de enero, el gobierno destituyó y denunció ante la Fiscalía a 3 directores de Segalmex por irregularidades en compras y licitaciones. Los relevos fueron en las direcciones de operación, la comercial de Liconza. Miren, Liconza ha sido siempre motivo de algo que tenga que ver con fraudes. El 12 de abril,
un juez federal vinculó a proceso a René Gaviria Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por la presunta compra ilegal de 100,000 títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos con recursos del organismo público. El 30 de marzo se dio a conocer que empresarios ligados a una presunta red de corrupción que operó en el inicio de este sexenio en Segalmex construyen 4 desarrollos de lujo en Yucatán como accionistas de una inmobiliaria que se llama Grupo Aura. Todo esto derivado de lo que sale de el manejo de la seguridad alimentaria mexicana. Cuauhtémoc Blanco, este pobre gobernador de Morelos, dijo que tiene un convenio con Morena, con el Partido del Trabajo, con PES y con redes sociales progresistas para librar los procesos que la Fiscalía Anticorrupción inició en el Congreso del Estado en su contra por falsificación de documentos, enriquecimiento inexplicable. Agradece, entre otras, a Elba Ester Gordillo por su apoyo. El gobierno de López Obrador disolvió en abril del 2021 una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, en el combate al crimen organizado, según revelan 2 fuentes que piden anonimato. Se trata de un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos, otro vínculo que se rompe. El gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus empleados no viajar a Zacatecas, con excepción de la capital, siempre y cuando el trayecto se haga por aire, según justifica que Zacatecas experimenta violentas batallas territoriales entre cárteles y que la tasa de homicidios en el estado del 2021 fue más del doble de la del año anterior, que fue la más alta de todo México. O sea, Zacatecas es un hervidero. Hugo López-Gatell, este hombre experto en explicaciones, su secretario de Salud, dijo que México no se cierra a una sola opción de vacunas para inmunizar a niños entre 5 y los 11 años de edad. Entonces, seguimos en ese proceso, tanto de tener un panorama amplio de cuáles son las vacunas disponibles, no cerrarnos solo a una, y también el considerar potencialmente la adquisición. Cada vez de que se va a decir algo así que es mentira, es la adquisición. Moderna anunció que espera ofrecer refuerzos por COVID actualizados en el otoño que combinen su vacuna original con protección de una variante, que es la variante Omicron, que fue la que se presentó a principios del año y que fue tremendamente contagiosa. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, ofreció una disculpa de todo corazón por haber asistido a una fiesta de cumpleaños en su oficina que incumplió las normas de confinamiento. Él niega lo que está pidiendo el Parlamento, que está pidiendo que se vaya del primer ministerio del Reino Unido. Rechaza peticiones que están pidiendo su dimisión. Este miércoles entra en vigor el decreto del gobierno español que elimina la obligatoriedad de usar el cubrebocas en interiores, salvo en hospitales, transporte público y residencias para ancianos. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pide una pausa humanitaria de 4 días en los combates entre Rusia y Ucrania por la Pascua Ortodoxa para permitir el paso seguro de los civiles y la entrega de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, deploró el ataque que realizó Rusia el lunes en contra de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania. Ahí miles de personas están refugiadas por la guerra. Dice que los casi 7 millones de movilizados internos por el conflicto y los 5 millones de refugiados son en un 90% mujeres y niños, quienes están expuestos a abusos como trata de personas. Dice Juan Ramón de la Fuente que debido a los problemas que representa el conflicto, es difícil determinar cuántas víctimas hay y cuántas en este momento están transitando de sitios de uno a otro. Dice que las violaciones a los derechos humanos no pueden quedar impunes y que la única manera de poner fin a la crisis humanitaria es con un absoluto cese de hostilidades. Rusia declaró que su campaña militar en Ucrania entró en una nueva fase, un día después de que las autoridades de Ucrania dijeran que Moscú lanzó su ofensiva masiva para controlar la región de Donbass, que se anunció desde finales de la semana antepasada. Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de la Defensa de Rusia,
precisó que misiles destruyeron 13 blancos de tropas y armas ucranianas, mientras que la Fuerza Aérea alcanzó a otras 60 instalaciones militares enemigas, incluidos depósitos de cabezas de misil. La artillería rusa neutralizó 1.260 dependencias militares ucranianas y 1.214 concentraciones de tropas en las 24 horas previas. El Pentágono norteamericano describió la escalada como operaciones de conformación que plantearon el escenario para una ofensiva más amplia en la región de Donbass de mayoría rusófona. El asedio a Mariupol y la mega ofensiva de Rusia en el este de Ucrania complican el proceso de paz y es difícil decir cuándo se van a reanudar las conversaciones directas, según alerta el señor Mikhailo Podolyak, que es el jefe negociador de Ucrania. El gobierno de Dinamarca declara que se propone impulsar significativamente el suministro de energía renovable y aumentar temporalmente la producción de gas natural en sus yacimientos en el Mar del Norte, como una medida destinada a independizarse de la manera más rápida posible de los suministros rusos. Estados Unidos y Cuba celebrarán el día de mañana en Washington conversaciones sobre migración, en el encuentro de más alto nivel desde que Joe Biden llegó al poder, según anuncia la Cancillería de la isla. La reunión se desarrollará en momentos en que Cuba vive una migración masiva en medio de su peor crisis económica en casi 3 décadas. Según la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos, desde octubre del 2021 y hasta marzo del 22, más de 78,000 cubanos entraron al país por la frontera con México, cifra que duplica el número de cubanos que abandonaron la isla durante la llamada crisis de los balseros de 1994. Fíjense nada más hasta dónde llegan las cosas. Ojalá haya algo que represente una salida, una opción para no digo para Cuba y su gobierno, no, yo pienso en una opción para el pueblo cubano. Más de la mitad del territorio de México y más de un tercio de los municipios del país registran condiciones de sequía, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. La última edición del Monitor de Sequía en México dice que al 15 de abril el 53.2% del territorio tiene una sequía moderada hasta excepcional, el 7.2% más que el 31 de marzo. Las entidades con mayor proporción de superficies afectadas están en Aguascalientes, Sonora, Baja California, y otras impactadas son Coahuila y Nuevo León por una sequía extrema. El número de municipios afectados por la sequía pasa a 896 entre el 31 de marzo y el 15 de abril. Jalisco encabeza la lista de los estados con más municipios con sequía, al sumar 115, seguido por Veracruz con 75, Sonora con 72. Los municipios con condiciones más críticas, sequía excepcional, se ubicaron en Coahuila y en Tamaulipas. La Ciudad de México está dentro de la región clasificada como anormalmente seca. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató a una cachorra de león en un domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El ejemplar fue trasladado a una unidad de manejo ambiental del estado de Hidalgo. Y por último les digo, Elon Musk está dispuesto a invertir entre 10 y 15 mil millones de dólares de su propio dinero para sacar de la bolsa a Twitter y planea lanzar una oferta pública en unos 10 días más, según informa The New York Post. Recurrió a Morgan Stanley, este banco, para recaudar otros 10 mil millones en deuda que tiene en la propia Twitter, según el informe financiero que, bueno, Elon Musk dice, voy, y soy como soy y no me parezco a nadie. En una de esas, en una oferta hostil, se queda con Twitter. Lo veremos. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que a mí me gustaría muchísimo de ustedes su participación, porque tiene que ver con la honorabilidad. ¿Considera usted a Arturo Saldívar como un digno representante del Poder Judicial? ¿Lo considera usted? Es una pregunta que te hago a ti, de mexicano a mexicano, para que Arturo Saldívar es presidente de un poder, es presidente del Poder Judicial, es presidente de uno de los 3 poderes de la República.
que tendría, por supuesto, un peso equivalente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Pero te pregunto a ti si este hombre es digno de la posición que ocupa. Y te pido que nos contestes @PedroFerriz, @CentralFM, a www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos, como siempre, puestos para escuchar tu voz, para saber de ti, para saber lo que piensas en este México lleno de oportunidades. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles con pena que me acaban de reportar la muerte del cardenal Javier Lozano Barragán, un hombre oriundo del estado de Michoacán, que vivió sus últimos años, muchos, en el Estado Vaticano y tuvo para el Papa Juan Pablo II, para el Papa Benedicto y para el Papa Francisco, tuvo funciones específicas de gran importancia. Este hombre, pues ahí tiene una anécdota. Hay un departamento en un edificio cercano a la plaza de Santa María la Mayor, en donde siempre hay mucho escándalo. En Roma, todas las noches hay mucho barullo. Y nadie quería ese departamento de los cardenales. Y un día llegó una solicitud del cardenal Javier Lozano que decía, yo me voy ahí. Todos lo tomaron, el colegio cardenalicio, como un sacrificio del cardenal Javier Lozano. Y comentó en una reunión de cardenales, no se preocupen por mi sacrificio, no es sacrificio. Lo que me sucede es que yo soy sordo y cuando me quito los aparatos de audición, no oigo absolutamente nada. Puedo dormir en paz. Javier Lozano Barragán era un hombre de México, era un hombre extraordinariamente bondadoso y un gran ser humano. Descanse en paz. Pero ese no es el motivo de mi editorial el día de hoy, solamente se los quiero dar como una información relevante, pero decir que vi cómo la Suprema Corte de Justicia el día de ayer se sometió a el juicio, el escrutinio y la influencia del Poder Ejecutivo. Y que en una explicación dada por Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ratificó el hecho de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. No obstante, esta fuera rechazada por no haber logrado las 2/3 partes del voto que requería para que fuera aprobada, como ustedes lo saben, el pasado domingo. Pero, no obstante, no fue aprobada esta ley, la Suprema defiende la constitucionalidad pretendida. Con esto, a lo que la Suprema Corte se ciñe es a que desde el punto de vista legal, lo que proponía el presidente de la República era viable bajo la luz del peso de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, desde la óptica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pudo haber cometido una injusticia al no haberla aprobado. Pero vayamos por partes. Cuando se tomó la votación de los ministros magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se juntaron los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional a la propuesta de ley. Pero el presidente de la Suprema reportó 7. No había suscrita la firma de los interesados y de los que habían dado vista a la revisión de su constitucionalidad. Se da el reporte y entramos en un terreno que ustedes mismos me lo preguntaban. Bueno, ¿resultó desde la óptica de la Suprema Corte de Justicia constitucional la iniciativa o inconstitucional? Y les tuve que decir, es que hasta este momento hay una indefinición. Pero después de que pasa todo el proceso en la Cámara de Diputados, el día de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo, de todas maneras, el acta ya no se va a modificar. O sea, ratificó el que fueron 7 y no 8
los que votaron a favor de declararla inconstitucional. Pero no solamente este es un hecho vergonzoso, sino que todos los demás magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alguno pudo haber levantado y haber dicho no voy de acuerdo, nadie dijo nada. Nada. Que era lo que se esperaba, ¿no? Que alguien, digamos, defendiendo su toga y su birrete, hubiera dicho, perdón, pero yo no voy de acuerdo. Hay por ahí un estado de excepción que se manifiesta porque dicen algunos que todavía harán una nota aclaratoria, pero con la suavidad, con la tersura de no tocar la dignidad de un hombre que desde mi punto de vista es indigno. Y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y lo digo con todas sus letras. Y también lo digo así, creo que los magistrados de la Suprema en este colegio de 11 han faltado a México, han faltado a la probidad que les avala en su voto de calidad en función del análisis estricto de los mandamientos de la Constitución de México. Y por lo mismo, para mí, es una vergüenza que un poder como el judicial se someta a un presidente de la República que lo domina. Y eso es perverso para México. Y ahora que ha estado tanto de moda el tachar a unos y a otros de traidores a la patria, quisiera yo pensarlo y no decirlo, pero tengo que ser explícito, porque finalmente la semántica la ha puesto el gobierno de López Obrador. ¿Hablamos de traición a la patria? Bueno, ahí están los magistrados de la Suprema. Unos por lo que dicen y sostienen que es su dicho y sostenimiento insostenible. Y otros que sencillamente callan ante lo insostenible en donde ellos están presuntamente involucrados. ¿Es constitucional la ley de la industria eléctrica? No por votos, pero sí por el designio de un presidente de la Suprema que ha reconocido que no va a modificar el acta original y que la ley, por lo tanto, es constitucional. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema, tanto estudiar, tanto esfuerzo para llegar a ser y tener el honor de estar al frente del Poder Judicial de la Federación. Llegar a ser un servil esclavo del presidente de México. Y les digo a los otros magistrados, si se quedan callados y votaron a favor de que fuera inconstitucional, les pido, por favor, que aclaren lo dicho, lo votado, lo avalado por su carrera, pero antes de su carrera lo hagan por México. Parece que últimamente ha habido una especie de amnesia y sobre decisiones tomadas que tienen que ver con el país, el primer traicionado es México. Y eso se llama traición a la patria. Lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia es para mí inaceptable. Espero como mexicano que haya yo sido claro en mis postulados, porque después de todo sería un acto irresponsable de mi parte descartar algo que durante tanto tiempo lo tuve en gran aprecio. Para mí la Suprema Corte era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy no la veo igual. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto el poder platicar unos minutos con Emilio Álvarez y Casa, un hombre que pues ha estado muy activo, la verdad, en últimas fechas. Bueno, siempre ha sido un hombre muy, muy involucrado en lo que tiene que ver con México y ahora mucho con lo que tiene que ver con esto que acabo de comentar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
nos tiene verdaderamente sorprendidos. Pero, Emilio, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días. Pedro, muy buenos días. Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Central. ¿Cómo estás? Pues realmente muy sorprendido por el desempeño de una corte que yo consideraba suprema en otro tiempo y que la veo que se está desbarrancando de una manera brutal en el descrédito y en la falta de lo que debería de proponer la Suprema, que es justamente eso, justicia. El desempeño de Arturo Saldívar, lo estoy poniendo aquí en un sondeo, está siendo descalificado por la sociedad mexicana y yo quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, yo comparto la sorpresa, la indignación, la molestia. El particular tiene que ver cómo ha resuelto el tema de la ley de la industria eléctrica. ¿Y por qué es eso tan grave? Porque, Pedro, tiene dos telones de fondo. Uno, la propia trascendencia de la ley, que no es menor, perdóname. Y segundo, lo que eso implica en términos de nuestro pacto democrático. Y en estos dos temas tan críticos, el ministro Saldívar ha tenido un desempeño realmente que raya en la vergüenza. Sí. Explico. Se ha intentado imponer un modelo que a todas luces es inconstitucional. Rocío Nale, por instrucciones del presidente López Obrador, presenta un reglamento para cambiar las reglas de la industria eléctrica. Ese reglamento se combate y es ilegal. Luego presentan una ley, porque el reglamento no era suficiente. Y 48 senadores les dijimos, es a todas luces inconstitucional. Por supuesto, llovieron los amparos y se detuvo la ley. Entonces se fueron a una reforma constitucional. Pero la reforma no prosperó, ya lo vimos el domingo. Y no prosperó porque no tuvieron la más mínima voluntad de construir un acuerdo. Yo más bien creo que lo que querían era buscar un pretexto para calentar la tribuna. Déjame decirlo con toda claridad así. Sí. Abro un paréntesis, Pedro. Esta campaña que está haciendo Morena de traidores a la patria, a los que votaron en contra de la reforma, me parece extraordinariamente peligroso. Me parece un delito que un partido que reciba recursos públicos haga la apología del odio y la violencia. Es un recurso que utilizaba el fascismo. Entonces, sí. Aguas con eso porque es extraordinariamente peligroso. Cierro la nota. Y la segunda es entonces, como no tiene la reforma constitucional, intenta blindar su ley con 4 ministros. Lo que no puede obtener López Obrador en las urnas y luego entonces en el Congreso, lo quiere tener con 4 ministros. Y en la sesión del 7 de abril, Pedro, claramente se dieron 8 votos a favor de la inconstitucionalidad, al menos en el artículo 4, fracción sexta, y el 26 de esa ley. Pero la manera en que contaron, la manera en que procesaron, esencialmente por la conducción de Saldívar, me presentó un engaño público. Acudimos a combatir eso y ayer en 52 segundos, sin dejar hablar a los demás ministros, Saldívar arrolló toda posibilidad de corregir el error. Incluso sacaron un comunicado a la Suprema Corte de Justicia que es mentira porque no da cuenta debidamente de los votos del ministro Juan Luis González Alcántara. Y si diera cuenta, que hasta hay videos de eso, de ese tamaño es pues el engaño, de ese tamaño es la falta de voluntad. Y lo segundo, Pedro, que es justo lo grandemente preocupante, es que quieran abrir un caminito donde con la mayoría simple que tiene Morena en el Congreso, aprueben cualquier tipo de ley, y entonces estos 4 ministros blinden, y de aquí en adelante se convierta entonces en una ruta que ya no se requiera modificar la Constitución, Pedro. Eso es poner en riesgo el pacto democrático. De eso estamos hablando, Pedro. Sí, eso es gravísimo. Es gravísimo porque la Suprema Corte de Justicia tiene la función original que le da base a la República de ser neutral en función del peso de la ley, y su interpretación pues puede tener disensos, pero no puede haber disenso en la esencia misma de los que están pensando
a favor o en contra y luego ser mal contados y después reportar que, lo decía ayer el presidente de la Suprema, de todas maneras no va a cambiar el acta como la mandamos y todo esto pues te habla de lo que siempre hemos visto en el país, porque esto no es nuevo. Hemos visto cómo el Poder Ejecutivo invade otros poderes, pero ahora lo está haciendo de una manera servil, brutal, cínica, abierta, descarada. Es un lamento, Emilio, por todos lados. Pedro, si quedara alguna duda de cómo el Poder Ejecutivo se está metiendo en el judicial, nada más hay que remitirnos a la conferencia mañana de ayer de Andrés Manuel. Y lo que vimos es un presidente explicando cómo se dan las votaciones en la Corte. ¿Qué tiene el presidente que estar explicando los votos de los ministros? ¿Qué tiene que estarse metiendo? Nada. Y es claro la pedagogía del hecho. Me es más fácil conseguir 4 ministros, que además lo dijo, no hombre, ya conseguimos 4 ministros que nos blindan, que conseguir 55 diputados o 10 senadores con los que tienen que construir acuerdo y cambiar la redacción. Es por eso tan grave. Y mira, tú dirías, oye, fíjate, no exageres. Mira, en el Senado hemos tenido que acudir más de 15 veces a detener los atropellos. Voy a compartir con el público uno de los más extremos que seguramente se van a acordar. En un artículo transitorio de la nueva ley del Poder Judicial, aumentaron el tiempo del mandato del ministro Saldívar. Por supuesto, inconstitucional, contra la Constitución. Un artículo transitorio así, de lo más chicanero y marrano que presentaron en un procedimiento absolutamente irregular. Y le dijimos, oigan, no pueden por vía de un transitorio ampliar el tiempo que da la Constitución. Ahí Arturo Saldívar guardó un silencio cómplice y finalmente, afortunadamente, yo creo más producto de la presión, por eso estoy tan de acuerdo con lo que dices a la hora de promover las encuestas, nuestra opinión forma la conciencia del país. Hubo tal presión para decir, oigan, ¿cómo van a avalar ustedes algo absolutamente inconstitucional? Lo decretaron inconstitucional, tanto extender el periodo de Saldívar como de integrantes del Consejo de la Judicatura. Si hubiera habido 4 ministros que dicen, no, la extensión de plazo de Saldívar no está mal, está bien, se queda, Pedro, se queda. Y pongo ese ejemplo porque más de 15 veces hemos tenido que ir para decirles, oigan, así no, discutamos, construyamos, es que eso es democracia, ¿verdad? No, Pedro, están en una intransigencia y están en una lógica de que solo su visión del país es la buena. Y infelizmente están teniendo eco los ministros que propuso López Obrador, en particular, en este caso de la ley de la industria eléctrica, pues toma particular relevancia lo que decíamos cuando la designación de Loretta Ortiz. Sí. Dijo, yo le pregunté y le dijimos, oiga, 3 veces la postuló López Obrador, no se votó por usted, regresa ahora, pero usted fue militante de Morena, está en el ciclo 1 del presidente, usted fue diputada de Morena, ¿no va a interferir eso con su independencia? No, yo ya renuncié a Morena, no. Y a la primera oportunidad seria, lo que vemos es que se pliega la estrategia del presidente, Pedro. Por eso es tan grave que se atente de esa manera contra la autonomía e independencia, Pedro. Sí, es gravísimo. ¿Y sabes qué, Emilio? Ya creo que hacia el futuro, aparte de defender al Instituto Nacional Electoral, aparte de defender lo que venga, pues lo que tendríamos que defender como prioridad es a la democracia mexicana, a esta incipiente democracia mexicana que es todos los días lacerada, golpeada, vilipendiada, enlodada, y que parece que esta va a ser la pauta de aquí hasta que termine esta pesadilla. Fíjate que tienen que entender el presidente, tiene que entender Mario Delgado, tienen que entender en Morena, que en democracia también pierden. En el 21 hubo una alianza justo para que no pasara lo que el domingo no pasó. Es decir, había enorme preocupación de que siguieran manipulando la Constitución. Y hubo una alianza electoral y parlamentaria para evitar la mayoría constitucional de Morena. Eso la gente lo refrendó con su voto. La oposición tuvo 20 millones de votos y Morena tuvo 21 millones de votos. Sí, el MC tuvo 3,5 millones. Es decir, la gran mayoría de los que votaron le dijeron no
a la mayoría de López Obrador. De manera que lo que pasó el domingo es producto de la urna del 21. Y eso es entonces la regla democrática. Lo que tienen que aprender es procesar sus derrotas en democracia. Y hay dos sopas. O aprenden a construir acuerdos donde entiendan que su visión de país es solo una parte, o se acostumbran a las derrotas de las reformas constitucionales. Pues espero que sea lo segundo, querido amigo, porque lo primero se me hace un imposible. Emilio Álvarez y Casa, te abrazo con mi cariño. Es este tiempo de reto el que tenemos por delante en muchos aspectos, y vuelvo a insistir, el concepto es democracia. No se puede construir un país sin amor a Dios, a tu familia, a la sociedad que te rodea, a tu nación, a la justicia y, por supuesto, a la democracia. Solo así se puede. Te mando un abrazo, querido Emilio. Fuerte abrazo de vuelta, Pedro. Saludos, buen día. Gracias también para ti, Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, que como ustedes saben, ha marcado una diferencia muy sutil y muy importante en el Senado mexicano. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Adriana Braniff, que, oigan, la situación entre Rusia y Ucrania se hace cada vez más dura, más difícil, y sobre todo el tiempo, tic-tac, tic-tac, ese reloj que sigue corriendo y esto no termina. Te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Es cierto lo del reloj. El reloj está corriendo ya muy rápido para los de Ucrania en esta región costera del sur, que se llama Mariupol. Ya hay una notificación por parte del ejército de Ucrania, donde dice que están a punto de perder esa región. Si pierden esa región, pues ya les queda a los rusos todo lo que es la parte sur de Ucrania, porque ya tienen la península de Crimea, luego Mariupol. Entonces vamos a estar muy atentos a eso, Pedro. De este lado del charco, pues ayer se estuvo hablando de todo esto que platicábamos, que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en los aviones, y pues fue de lo que se habló definitivamente, y recordando aquellas escenas que ya van a quedar atrás, que traigo nada más para recordarlas y decirles adiós de todos estas personas que de plano no aceptaban ponerse ese cubrebocas, unas escenas que marcaron pues 2 años de haber estado en esta situación, y vamos nada más a recordar lo que veíamos por este asunto, Pedro. Mira. This man got the right dentist, that's all I'm gonna say. The dentist is on point. Ladies and gentlemen, just make sure your seatbelts are fastened. We are late. ¡Qué reacción, Dios mío! A lo que llegamos, Pedro. Sí, a lo que llegamos. Sí, y llegaba a ser muy molesto el asunto, ¿eh? Sí, pero bueno, tampoco para llegar a estos extremos. El hecho es que ayer también se le pregunta a Joe Biden, al presidente, pues finalmente es al que tenemos que preguntar qué hacemos, ¿no? Le preguntan los reporteros si tendríamos que seguir usando el cubrebocas o no, y realmente lo que dice Joe Biden es, pues que cada quien haga lo que quiera. Mira, así lo dijo. Mr. President, should people continue to wear masks on planes? That's up to them. La gente tiene que seguir usando la mascarilla en los aviones y todo depende de ellos. Es una bronca de ellos, ¿no? Cada quien. Oye, hablando de Joe Biden, antes de pasar a un tema interesante que es la libertad de expresión en América Latina, que se discutió en un foro internacional, nada más comentarte que hubo un asunto ahí en una publicación que se llama The Hill, donde se da a conocer que hubo una plática entre Joe Biden y Barack Obama, donde Joe Biden le confesó a Barack Obama que sí iba a postularse para una reelección en el 2024. No me imagino la cara de Barack Obama cuando le dice eso, pero sí seguramente era el tipo de cara o el tipo de expresión que acostumbra a decir Joe Biden cuando dice, come on, man. El hecho es que se lo confiesa y la fuente de este periódico dice que la situación es que creen que dentro de los demócratas que el único candidato que podría derrotar
a Donald Trump, si es que vuelve a querer elegirse o ser candidato a la presidencia, el único que podría hacerlo otra vez es Joe Biden, cosa que pues hay cosas factores que no ayudan. Uno de ellos es el bajo índice de popularidad que tiene y otro pues es su edad. Hoy ya tiene Joe Biden 79 años, tuvo 78 cuando se eligió como presidente, siendo el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Y entonces imagínate, si se reeligiera tendría 82 años al entrar y al salir 86. Así es que pues de eso se está hablando en este tema de las elecciones, esta supuesta conversación entre ambos presidentes, Barack Obama y Joe Biden. Oye, Pedro, se habló en un foro internacional sobre la libertad de expresión en América Latina, que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa, que me parece muy interesante traerlo hoy aquí a esta mesa, sobre todo porque se habló de México. Y la conclusión fue que en América Latina el panorama es desolador. Nada que no sepamos, porque esta radiografía de lo que están enfrentando los periodistas y los medios de comunicación en toda América Latina, pues es muestra de que hay una grave situación frente a esto. Y México estuvo mencionado dentro de este foro como los países donde hay atropello a periodistas, atropello a medios de comunicación, y sí, se habló de México, se habló de Honduras, se habló de El Salvador, se habló de Venezuela, se habló de Nicaragua, como países donde no se respeta el trabajo periodístico por varios asuntos, o porque hay dictadores, o porque hay gobiernos autoritarios, o porque está el narcotráfico metido ahí, o porque hay democracias, pero de dientes para afuera. Y cuando se habló de México, pues se hizo un comparativo con la guerra de Ucrania, que me parece interesante. Dicen, en 3 meses, México acumuló la misma cifra de asesinato a periodistas que en Ucrania, o sea, 8. No por nada se ha venido diciendo que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, para ser un país que no está en guerra. Y otro dato, en abril del 2021 hubo en América Latina 24 asesinatos a periodistas en un año, y de esos 24, 16 fueron para México, Pedro. Y por supuesto se culpa al ambiente de hostigamiento que realiza el presidente todos los días desde pues el púlpito del odio de ahí de Palacio Nacional. Y bueno, este es el tema que quería yo ponerte sobre la mesa, Pedro. Bueno, pues gracias como siempre, querida Adriana, por tu presencia aquí, por tu análisis siempre puntual. Esta idea de Biden teniendo la intención de reelegirse, es una tentación humana. Fíjate que cuando él decía que él iría pues nada más por un periodo y se acabó, en el fondo se me hacía muy posible que una vez ya en la Casa Blanca se encariñara con la Casa Blanca, como se encariñan los seres humanos con el poder. Y sí estaría, imagínate tú, salir del poder a los casi 90 años, digamos, por cuestión de vida, por cuestión de vejez, se me hace ya un asunto por demás complicado, por decirlo menos. Ya le tocaría descansar, Pedro, pero luego así pasa. Tenemos a un Donald Trump como león enjaulado allá en Mar-a-Lago, que no sabe ni qué hacer. No sabe ni qué hacer. Gracias, Adriana. Como Gracias, siempre, Pedro. te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias y buenos días. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó mantener la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, en el colegiado hubo votos suficientes, pero no reportados, para declararla al contrario, inconstitucional. El máximo tribunal desechó la controversia constitucional que presentó Colima en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. López Obrador defendió que la votación de la Suprema Corte fue a favor de declarar constitucional a la ley de la industria eléctrica, sirviendo con esto a los intereses del presidente. La Suprema, ya lo platicamos con Emilio Álvarez y Casa hace unos minutos, y es una actitud vergonzosa. En 2 años habrá desabasto de electricidad y apagones debido a que la Comisión Reguladora de Energía no ha otorgado nuevos permisos de generación de electricidad, según dice el Consejo Coordinador Empresarial. En Fast Track, Morena
sus aliados y Movimiento Ciudadano aprobaron en comisiones del Senado la utilidad pública del litio y dar forma a un órgano público para su administración. López Obrador reiteró que revisarán los contratos de litio entregados a empresas para ver si cumplen con los procedimientos para su exploración y después explotación. Y entre ellos está una empresa china que ya le había metido mucho dinero al interés que tenía para explotar ese litio en México, una parte, una sección, y por lo mismo ahora vendrá para China y México una controversia constitucional. La minería, una de las 5 fuentes de ingreso por divisas del país, se pone en riesgo con la reforma a la ley minera, según advierte la Cámara Minera en su conjunto. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, dice que tiene un convenio con Morena, Partido del Trabajo, PES y redes sociales progresistas para librar los procesos que la Fiscalía Anticorrupción inició en su contra por enriquecimiento ilícito. Y quiero agradecer a Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, el que esté presente conmigo esta mañana. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo esta mañana, buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Pues, ¿cómo te lo podría yo poner así de una manera muy sucinta? Morelos ha tenido una mala suerte con sus gobernadores, así la veo, digamos en términos promedio, ¿no? Desafortunadamente. Ya ves, tú tengo conocimiento de que te gusta mucho visitar mi estado, sí. Entonces tú lo conoces perfectamente, o sea, a pesar de que yo soy morelense, toda mi vida he vivido aquí, pero nuestros visitantes como tú, que frecuentemente visitan la ciudad, se puedan percatar de que sí nos ha ido mal con nuestros gobernadores, desafortunadamente. Mucho saqueo, somos un estado muy rico en muchas cosas, pero con muy malos gobernantes y con una calidad de vida desafortunada. En este momento muy mala para mucha pobreza extrema, inseguridad, falta de infraestructura. Tú cuando vienes a Cuernavaca y pasas por Cuernavaca puedes ver una ciudad oscura, los ingresos a Cuernavaca están completamente devastados y obviamente y solamente los políticos y los gobernantes se enriquecen a costa del erario público. Pero ha habido enriquecimientos, algunos muy cínicos, como el anterior de Graco y de Cuauhtémoc, que es pues se ha convertido, digamos, sus explicaciones públicas sobre su proceder y los datos que se muestran de fotografías en donde está el señor Cuauhtémoc Blanco con delincuentes que abiertamente están siendo perseguidos por la justicia, no tienen llenadero. Y en todo esto el hombre sigue avanzando en un proceso que pudiera, y es lo que te pregunto, ¿pudiera realmente llevarlo a la impunidad después de que termine su mandato? Pues mira, yo creo que después de que termine su mandato definitivamente no va a quedar impune. Quizás como tú adelantaste en tu resumen, y como él lo está cantando, puede tener algo de protección por parte del partido Morena y sus aliados aquí en el estado, pero aquí tenemos una situación muy sui generis. La mayoría del Congreso no la tiene Morena ni sus aliados, la tiene otro grupo parlamentario, pero otros grupos parlamentarios, PAN, PRI, pero no tienen la mayoría calificada, como que se han empatado los dos grupos. Pero afortunadamente para este asunto en específico de los juicios de procedencia, no se necesita una mayoría calificada, sino una mayoría simple, que son 11 votos. Y si fueran 19, como tiene la actual legislatura, porque falleció desafortunadamente un diputado este fin de semana pasado, tenemos 19 diputados, con 10 votos sería suficiente. Pero también tenemos que vislumbrar que el voto ponderado de la Junta de Coordinación Política va a estar a todo lo que da con el partido Morena tratando de proteger a su gobernador. En todo ello hay falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito, y no solamente de él, sino de su grupo alrededor, que tú sabes que pues un exfutbolista pues se llevó a su grupo con el que trabajaba en su actividad anterior y los ha hecho cómplices de acciones que primero en la alcaldía de Cuernavaca, después en el gobierno del estado, pues han seguido haciendo
sin que pareciera nada, alterarles nada. Y esto es algo que... Mira, tú conoces mejor que yo a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco toda su vida ha sido de impunidad. En su carrera futbolística pateaba jugadores, le pegaba a comentaristas y no pasaba nada, nadie le hacía nada. En su cuestión personal también lo hacía. Y después ya cuando comenzó con su carrera política, empezó a hacer cosas que no eran conforme a la ley y tenían el manto protector de la esfera del poder. Inclusive cuando fue presidente municipal que lo protegió, se dice aquí en Morelos lo protegió el que era secretario de Gobernación, Osorio Chong, por medio de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, ese tipo de circunstancias que avanza en un clima de impunidad, llega a la gobernatura, aparece la famosa fotografía con presuntos miembros de la delincuencia organizada y dice, pues yo me he tomado miles de fotografías, no sé con quién me la tomé en ese momento. Y él le apuesta mucho al olvido por parte de los morelenses y que se olvide la cuestión mediática. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que aquí en Morelos ningún medio de comunicación, ni uno, Pedro, tomó el tema de la fotografía como tema principal o como tema de columna política, ni tampoco el tema de la solicitud de procedencia como tema de portada o como tema de columna. O sea, ningún medio impreso en Morelos lo ha tomado. Entonces yo creo que si no es por ustedes, son medios nacionales que nos apoyan en esta lucha que estamos llevando en contra de la corrupción en el estado de Morelos, yo creo que esto desaparecería. Y eso es lo que le apuesta el gobernador, que esto desaparezca al paso de 2-3 semanas. Confío en el Colegio de Abogados de Morelos. Confío en ti, Enrique. Gracias, y sé Pedro. que esto lo tienen ustedes como un objetivo y un derrotero. No es una actitud revanchista, por el contrario. Es una actitud de justicia que toman y seguirán tomando, y estoy seguro, agotarán instancias. Y quiero decirte ante el público que estamos con ustedes y que este medio de comunicación estará para el momento en que ustedes estén listos para dar un impulso a lo que tiene que ser un acto de justicia que ponga en su lugar las cosas, porque aparte, si este hombre se va así, sentará un precedente histórico que otros podrían tomar para hacer que México no avance en temas que a nosotros nos interesan, cuando la justicia va por arriba de todos los principios que unen a las sociedades en la historia del hombre. Hoy tienen que prevalecer y ustedes son garantes de que esto siga adelante. Desde aquí, Enrique, estamos contigo. Muchas gracias. Todavía nos faltan muchos temas por investigar. El DIF, la Coordinación de Comunicación Social, Obras Públicas, nos toman muchos temas y si tú me lo permites, en cuanto avancen las investigaciones te mantendré informado. Yo estoy a las órdenes de los que quieren ¿sabes qué me gustaría? Volver a aquel Morelos que me llevaba mi padre allá en Los Canarios, ¿te acuerdas de Los Canarios? Sí, aquí en Morelos, cerca de Calvario. Así es, sí. Que era delicioso, se respiraba un ambiente de paz, extraordinario. No sé si lo veía yo con la óptica de la niñez, pero lo extraño mucho. Podías caminar tranquilo por la ciudad, ahora no puedes caminar tranquilo porque te asaltan, te matan, se secuestran, miles de mujeres muertas y nadie dice nada, Pedro. Nadie. Y luego vete a Temisco y va. En fin, ya para qué le seguimos. Otro día platicamos de mi bello estado de Morelos. Sí, bellísimo. No hay nada más bello que el estado de Morelos. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias, Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, que tiene sobre sus objetivos el que se haga justicia sobre Cuauhtémoc Blanco, un hombre que ha llegado en medio de la impunidad a gobernar a un estado cínicamente exhibido ante el público, ante la gente, con un hombre que está en los peores círculos y bajo las peores circunstancias que pudieran detener a un gobernador en el poder. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco en esta mañana. Te saludo, Roberto.
Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Pues te saludo también con mucho gusto. Pues ayer el Senado le cumple los caprichos al presidente de la República y en un solo día pues aprueba la minuta sobre la reforma a la ley minera, con la que se establece que el litio es patrimonio de la nación y su exploración y explotación y aprovechamiento queden exclusivamente a cargo del Estado, tal y como ya lo establece la Constitución. El dictamen se aprobó con 87 votos a favor, 20 en contra y hubo 16 abstenciones. A diferencia de la Cámara de Diputados, la oposición en el Senado, pues sí participó muy activamente durante la discusión de casi 7 horas. Juan Manuel Fósil, del PRD, aseveró que es un error de la mayoría legislativa nacionalizar lo que ya es de los mexicanos y afirma que nuestro país está en desventaja frente a productores de litio como Australia, Chile, China, Argentina y Bolivia, entre otros países. Esto es lo que dice el senador Fósil, donde señala que hasta el momento no hay ningún yacimiento de litio en explotación. Así lo dijo. Por lo que los esfuerzos serán iniciales de investigación, de exploración, para que empecemos a ver qué tan importante es el litio en nuestro país. La misma Secretaría de Economía señaló que en 2016 las exportaciones de litio fueron de $658, no miles de dólares ni millones de dólares, $658, 1,400 pesos. De acuerdo a la paridad, el priista Mario Zamora advierte que lo que preocupa es que se está ante un acto de estatización del litio, lo cual contraviene la Constitución, y también externa su malestar porque el Congreso legisle a capricho del Ejecutivo. Así lo dijo. Me queda claro que tienen mucha prisa y que pues pareciera que hay la intención y el deseo de que este Senado sea como una oficialía de partes. Creo que lo que quieren dejar en clara evidencia es que el Ejecutivo manda lo que quiere, cuando quiere, a otro poder, como es el Legislativo, y el Legislativo obedece. Bueno, pues así quedó de manifiesto, fue tan solo en unas horas donde se saca adelante esta iniciativa, ya esta minuta que ya había aprobado la Cámara de Diputados, nada más que en el Senado, pues sí guardaron las formas, se pasó a comisiones, nada más se dispensó un trámite y se discutió. En la Cámara de Diputados, de plano, todos los trámites se dispensaron. Así pues, el Congreso trabaja a capricho del Ejecutivo. Pedro. Fíjate, el Congreso a capricho, la Suprema a capricho, el presidente encaprichado. En fin, estamos en medio. Parece título de película. El sujeto del capricho. Gracias, querido amigo. Gracias y buenos días, Roberto José Pacheco. Hasta luego, Pedro. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar esta mañana. ¿Cómo estás, ingeniero? querido? ¿Qué es hoy, jueves? Hoy, no. Uno se emociona. Lo primero que tienes que hacer cuando te incorporas al planeta es preguntarte ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es que se me ha hecho larga la semana. Oye, pero está escuetita la información porque es regresar a lo mismo en toda esta semana que ha sido este bloqueo de la ley de la industria eléctrica y después el pase de la ley minera, ¿no? Pero qué chistoso que Andrés Manuel López Obrador bloqueó reforma y después México bloqueó su reforma. Pues sí. El karma llega, ¿no? En algún momento. Sí, y fíjate que va a ser una de muchas. Sí, pero pues sí, digo, ahí está. Y todo esto derivó en un discurso que a mí me molesta muchísimo, el de traidores a la patria. Se me hace que no abona nada a la democracia nacional. Creo que este discurso encabezado por el presidente y, por supuesto, aplaudido por la dirigencia de Morena, deja muchísimo que pensar de las formas y de los modos en los que el presidente de la República trata a sus opositores. ¿Qué sigue después? Les voy a dar una idea. ¿Por qué no hacemos ghettos
y ponemos ahí a todos los opositores o gulags, ya que estamos más arraigados con la cultura rusa, ¿no? Para poner allá a los opositores y que pues no molesten, porque esta estrategia de señalar como traidores a la patria y de señalar a la oposición de esta forma tan miserable, pues lo único que deja es un terreno abierto a la confrontación. Y lo vimos el día de peligroso. Lo vimos el día de ayer en el Senado de la República, mientras, por supuesto, que se pasó en fast track esta ley minera, pues estuvo repleto de descalificaciones. Y los quiero remontar a los que se tomaron el tiempo de ver la discusión de la ley de la industria eléctrica en la Cámara de Diputados. Eran más las descalificaciones y los adjetivos vertidos que las propuestas. No había argumentos. No había argumentos. Eran descalificaciones de un lado y del otro. Porque creo que también es importante, qué bueno que no pasó, pero que la oposición ponga sobre la mesa los argumentos y ante las descalificaciones de personajes tan lamentables como la secretaria general de Morena, que por cierto tomó licencia ahora de ser secretaria general para regresar al Senado de la República a vertir los argumentos a favor de la ley minera en donde nacionalizaron el litio y quién sabe qué tantas... mentiras. ¿Quiere el presidente pasar a la historia como alguien que nacionalizó algo? Algo hizo, porque no ha hecho nada. Entonces, lo que está haciendo y lo que va a dejar y lo que va a pasar a la historia es justamente esta división que está generando. Desde que llegó el presidente, recuerdo cuando fue a la conferencia mañanera decirle, deja de dividir a los mexicanos y tildarlos de fifís. Y no fifís, ya pasamos de ser fifís a traidores de la patria. Y ya el ponerte y el tacharte como traidor a la patria suena a la estrella que le ponían a los judíos en la época del Tercer Reich para diferenciarlos como traidores a la patria porque acumulaban el poder y el dinero y los empleos de la raza aria y de los alemanes, ¿no? Eran los dueños de la industria. Eran los dueños de los bancos, eran los dueños de la industria. De los laboratorios farmacéuticos. Entonces todo esto, pues se veía, eran los fifís de la época. Entonces, el no recordar esto en la historia, pues se me hace lamentable. Ahora, ayer empezó a circular una página de internet y me encantó esto porque quiero que lo veas a detenimiento para ver cómo opera detrás la Cuarta Transformación. Una página que se llamaba traidoresalapatria.com. Entonces, esta página, auspiciada por Morena, y ahorita te voy a explicar por qué, fue una página en donde se iban a dar a conocer quiénes fueron los traidores que votaron en contra del pueblo. Ahí ponen su foto. Ponen la foto y se empezaron a circular una serie de fotos como cartelones del viejo oeste de los diputados que votaron en contra. Entonces nos pusimos a hacer un poco de investigación en torno a de dónde venía esta página de traidores a la patria, porque te metes a la red y pues te metes a distintas páginas que te dan información de la misma. Entonces mira, descubrí lo siguiente. Vámonos a la siguiente imagen. Esta página, traidoresalapatria.com, si nos vemos hasta abajo, en donde se registra la página, vete a la parte de abajo de la fotografía, vas a ver que esta página está registrada, de entrada los muy patriotas la registraron en Canadá. Está registrada en 93 Mowat Avenue en Toronto, en Canadá. Entonces, vamos a seguir el hilo de esta página de internet. Nos vamos justamente a la siguiente imagen, en donde ahí está nuevamente el registro de la página de, esta es la página de Traidores a la Patria. Ahí la vas a ver, nuevamente el registro para verificarlo en 96 Mowat Avenue, Toronto. Pero registrada ya la empresa como tal en California. Entonces nos metimos otra vez, vámonos a otra página que tiene el mismo dominio casualmente que esta página de Traidores a la Patria. Y es esta página que está ahí, que la vas a ver y muchos la van a identificar, háganme un zoom in, como K-Partners. ¿Por qué la empresa de Traidores a la Patria y la empresa K-Partners, que por cierto son los empleadores de José Ramón López Beltrán, tienen una empresa en la misma dirección, con el mismo host
que esta página de traidoresalapatria.com. Esta página, ahí la ven, ahí están las direcciones, 96 Mount Avenue. Ahí está la página de internet de K-Partners, que es justamente la página en donde trabaja José Ramón López Beltrán, de Grupo Vidanta, como asesor legal. Ahora, ¿en dónde viene la estrategia mediática? ¿Y quiénes son los que están detrás de esta página también? Pues un grupito de salameros del presidente que se llaman los reporteros. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, seguimos investigando y nos vamos a la parte íntegra, a la parte de valor y del código de la página, y ahí vas a ver, se los tengo señalado, hasta arriba, traidoresalapatria.com, y después el contenido de dónde viene, quiénes son los que están subiendo las imágenes del contenido de traidoresalapatria.com, una página de internet que se llama losreporteros.mx, y ahí ves Content Uploads. Son los que suben. ¿Quiénes son los que nutren? Los que nutren la página. ¿Quiénes son los reporteros? Una bola de salameros del presidente de la República. Siguiente imagen, por favor. Esta página de Twitter, en donde vas a ver a 4 youtuberos, a esta Celsatín, que son asistentes, los 4 son asistentes asiduos a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Inclusive el segundo Hans, fue el que hace ya algún tiempo le hace la pregunta al presidente de la República sobre el litio, y que el presidente dice no es necesario nacionalizarlo porque está el 27 constitucional. Fíjate, pasó el presidente de contestarle a Hans, no creo que sea necesario nacionalizar el litio porque el 27 constitucional lo hace de la nación, a nacionalizar el litio. Es otra vez AMLO versus AMLO, ¿no? Pero entonces Andrés Manuel López Obrador, de la mano de este gran amigo suyo, que le da chamba a su hijo, utilizan a este grupo de youtuberos pro Andrés Manuel López Obrador para generar una página de internet que se llama traidoresalapatria.com y que tienen el mismo host, la misma dirección, la misma empresa de donde se creó esta página. ¿Cómo lo ves? ¿Hiciste tu tarea? Qué raro, ¿no? El movimiento detrás de lo que después aparece siempre está mostrando el andamiaje de una actitud perversa. Perversa, porque ahora, quiero decirles una cosa, esta página de traidoresalapatria.com, después de recibir una N cantidad de quejas en los sitios de internet que se dedican a recibir quejas de páginas que abusan, recibió una cantidad de quejas y la tumbaron. Entonces, ya si te metes a traidoresalapatria.com, ya no está. Pero sí está este movimiento encabezado por la Citlali, encabezado por Mario Delgado, encabezado por los morenos, en donde dicen, vamos a dar a conocer a los traidores a la patria. Y esto pone, en un riesgo de integridad física, porque hace falta un loco, un loco que les crea y que vea caminando por la calle al diputado Triana o a la diputada Margarita Zavala o a cualquier otro diputado que haya votado en contra de la ley y que se les vaya a los golpes, a los navajazos, a lo que tú quieras, porque el concepto de traidor a la patria es un concepto muy, muy delicado. Porque hay muchos que amamos a nuestra patria. Además, cuando dices traición a la patria, pues se convierte aquel traidor en un ser despreciable. Y después averiguas. Y después averiguas, como lo hacen todo. Pero esto pone en riesgo a los diputados, los cuales, entiendo ya, muchos de ellos se han unido para presentar una denuncia ante lo que les pueda pasar en contra directa de la senadora Citlali, ahora senadora con licencia y secretaria general del partido, que encabeza, pero en realidad el que está detrás de todo esto es el mismo presidente de la República. Lamentable la desunión que está generando. Y el Pigmenio Ibarra. Sí, bueno. Don Epi. Pues ahí está. Ese siempre está. Bueno, queridos amigos, pues gracias. Qué revelador, Muy revelador, creo. Vuelve a salir esta organización. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos, gracias, Pedro. Gracias. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y nos vamos a Miami, en la Florida, con Francisco Niembro. Fíjense, uno de los temas más importantes que tendremos, y ya lo vi, bueno, incluso hasta por análisis de banqueros
y de proyecciones económicas hacia el futuro. La ciberseguridad es uno de los 3 o 4 factores fundamentales de la economía del futuro. Ciberseguridad. Es por eso que siempre Francisco Niembro es fundamental en nuestra comunicación. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto, Pedro, saludarte a ti y al auditorio. Hoy les vamos a platicar, desde luego, también de seguridad y tecnología, nada más que en un ámbito de las armas. Existen ahora una propuesta de una nueva regulación contra las armas fantasmas aquí en Estados Unidos. Y es que el presidente Joe Biden anunció recientemente nuevas regulaciones contra las armas de fuego, específicamente las de fabricación casera, que se han dado a conocer como armas fantasmas, ya que son armas no reguladas, imposibles de rastrear y ya que muchos de sus componentes no tienen número de serie. Y si a esto le sumamos la presión creciente, Pedro, de la ciudadanía para tomar medidas contra la crisis nacional de violencia armada, la combinación resulta doblemente complicada. La nueva regla que emitió el Departamento de Justicia busca frenar el uso de este tipo de armas, que se encuentran cada vez más en las escenas de crimen de la Unión Americana. Los kits de armas fantasmas se pueden comprar en línea y fabricar en tan solo 30 minutos. Debido a que los reguladores no pueden rastrearlas, las armas fantasmas son muy buscadas por los delincuentes y las personas que tienen antecedentes penales. Estas nuevas reglas exigirán que cualquier persona que compre un kit se someta a una verificación de antecedentes, como ocurre con otros tipos de armas de fuego. También se requiere que quienes vendan los kits marquen los componentes con un número de serie, de modo que se pueda rastrear el arma producida. Y también obligará a los comerciantes de armas de fuego a agregar un número de serie a las armas fantasmas ya construidas que manejen en sus negocios. El requisito se aplica independientemente de cómo se haya fabricado el arma de fuego, lo que significa que incluye pistolas fantasmas fabricadas con piezas individuales, kits o impresoras 3D. Aunque las armas fantasmas, Pedro, representan un porcentaje relativamente pequeño, de acuerdo a las armas recuperadas por agencias de seguridad, esto se ha ido incrementando cada vez más en los últimos años. De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia, muestran que entre el 2016 y el 2020 se han recuperado casi 24,000 armas fantasmas en escenas de crimen. En lo que va también del 2022, tan solo el Departamento de Policía de Nueva York dijo que los agentes encontraron 131 armas de fuego sin número de serie. El presidente Biden también designó, por otro lado, a Steve Dittelbash, que era el ex fiscal federal de Ohio, como su candidato para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la famosa ATF por sus siglas en inglés, que es la agencia encargada de vigilar y actuar contra las personas que hacen mal uso de las armas de fuego y que, por cierto, hoy se encuentra acéfala. Como conclusión, Pedro, diré que en este caso la tecnología juega un doble papel, ya que nos facilita la fabricación de las piezas y componentes de las armas fantasmas, por ejemplo con impresoras 3D, simplifica el armado de estas haciendo uso de kits e instructivos obtenidos en Internet, así como facilita la comercialización ilegal a través de las redes de Internet y de la Deep Web. Desde luego que el uso para bien o para mal de la tecnología depende totalmente del elemento humano. Por lo pronto esperemos que las nuevas regulaciones inhiban o disminuyan el uso de este tipo de armas. Eso sería por el día de hoy, mi Pedro. Gracias, querido Francisco. Y bueno, el tema de las armas es hoy un tema mundial que tiene, por supuesto, enormes repercusiones en el caso nuestro, en el caso de México, y lo que estará ligado con una pretendida paz que no acaba por llegar. Gracias, Francisco. Te abrazo con todo mi cariño. Igualmente, mi Pedro. Saludos. Gracias. Saludos a la familia. Alejandro Reyes,
los deportes. Central FM. Equilibrio. Mi querido maestro Oliver, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y al auditorio de Central FM. Comenzamos con la información deportiva para este miércoles, si te parece. Iniciamos con la actividad del fútbol en la Liga MX, luego de que ayer se pusiera en marcha la jornada 15 con 5 partidos, destacando el triunfo del Guadalajara 2-1 ante los Xolos de Tijuana, resultado que significó la segunda victoria consecutiva para las Chivas desde la llegada de Ricardo Cadena como su director técnico interino, en sustitución de Marcelo Michel Leaño, y que ubica al equipo en el séptimo lugar provisional de la tabla general con 20 puntos en zona de reclasificación. Y en más resultados, Pachuca venció 1-0 al Puebla para regresar al superliderato del torneo, mientras que el Necaxa sorprendió 2-0 al Tigres en Aguascalientes, en tanto que Mazatlán derrotó 1-0 a Santos, mismo marcador con el que Juárez superó en domicilio al Toluca. Escuchamos al entrenador del Guadalajara, Ricardo Cadena. La realidad es que el mérito es total de los jugadores. Ellos han cerrado filas, se han apoyado, han estado trabajando los partidos con orden, con mucho orden, y han buscado salir de la situación en la que nos encontrábamos. Tienen amor propio, porque tienen vergüenza, porque son jugadores que quieren y aman a esta institución. Y de la Liga MX nos vamos a España, donde el Real Mallorca del entrenador mexicano Javier Aguirre derrotó 2-1 al Alavés, en partido clave en las aspiraciones del equipo balear para ganarse la permanencia en Primera División. A falta de 6 partidos, el club mallorquín suma 32 puntos y se ubica en el lugar 16 de la competencia, a 3 unidades del Granada, el cual está en zona de descenso, por lo que los dirigidos por el Vasco controlan su destino para mantenerse en el máximo circuito del balompié español. Es la voz de Javier Aguirre. El equipo sabe sufrir, claro está. Es así como uno consigue los objetivos, sufriendo. No tiene vuelta de hoja, ¿no? No somos ese equipo que tiene un colchón de puntos y que no, estamos así todas las jornadas. Desde que llegué, los 4 partidos fueron 4 finales. Hemos sido 2-2, ahí vamos, pero ya viene la otra. Entonces, hoy nada más, pero ya viene la otra, entonces seguiremos sufriendo. Ya te digo, y así hasta el final. No, yo creo que sabe sufrir, sí sabe sufrir, sabe la mínima, lo que decías. Bueno, sí, nos gustaría ganar 3-0 todos los partidos, pero nadie te regala nada. Y era un rival directo, punto. Bien, más actividad del fútbol. Ayer, en el marco de la jornada 30 de la Liga Premier Inglesa, se vivió uno de los momentos más emotivos en el mundo del deporte en lo que va del año. Luego de que en el clásico inglés entre Liverpool y Manchester United, el público tuviera una muestra de solidaridad al minuto 7 de juego con Cristiano Ronaldo, ausente en el campo después de que hace un par de días compartiera la noticia del fallecimiento de su hijo recién nacido, en un detalle que trascendió al darse en Anfield, campo del acérrimo rival del United, equipo del astro portugués, y en el que la afición le dedicó el cántico de su mítico himno You'll Never Walk Alone, nunca caminarás solo, en un gran gesto de deportividad para el encuentro que en el terreno de juego estuvo marcado por la goleada 4-0 a favor de Liverpool, en resultado que le permite al conjunto del Puerto escalar al liderato de la tabla general del torneo. Y pasamos a la información del béisbol, y es que el venezolano Miguel Cabrera conectó su imparable número 2996 en las mayores, en la derrota de su equipo los Tigres de Detroit 4-2 frente a los Yankees de Nueva York, con lo que cada vez está más cerca de unirse al selecto club de los 3000 hits, grupo al que solo han ingresado 32 peloteros en toda la historia de las grandes ligas, en marca que podría alcanzar esta misma semana. Y ahora nos vamos al básquetbol, con la actividad de los playoffs de la NBA y la destacada actuación de Jimmy Butler, quien impuso marca personal al sumar 45 puntos en el triunfo de su equipo, el Heat de Miami, 115-105 sobre los Halcones de Atlanta, para tomar ventaja en la serie 2-0, mientras que en la Conferencia del Oeste, los Pelícanos de Nueva Orleans vencieron 125-114 a los Soles de Phoenix, en tanto que los Grizzlies de Memphis superaron 124-96 a los Timberwolves de Minnesota, por lo que ambas series empataron a un triunfo por bando. Y para concluir, Pedro, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez protagonizó el promocional de la escudería Red Bull con miras al Gran Premio de Miami en los Estados Unidos, en uno de los escenarios que se estrenan en la próxima categoría para esta temporada del 2022. En el spot se ve al mexicano conduciendo su monoplaza en lo que será el trazado del circuito habilitado en las inmediaciones del estadio de los Delfines de Miami,
en lo que se espera sea una carrera que atraiga un importante número de aficionados de origen latino, por lo que la imagen del tapatío resulta estratégica para captar espectadores en el estreno de este Grand Prix, programado para el próximo 8 de mayo. Pedro, hasta aquí la información deportiva. Que tengas muy buen día. Gracias y buenos días, Omar. Oliver. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, antes de terminar, quiero decirles que hoy fui motivo de análisis en la mañanera del presidente López Obrador ante una denuncia que hago por la tala. ¿Lo tiene Gerardo? Ante una denuncia que hago por la tala de árboles en el Tren Maya. Tala de la que salen maderas finas que pasan por Guatemala y son vendidas en el extranjero, son vendidas en el sur hacia América Central y América del Sur. Pero ahí está, miren, esto es lo que pasó hoy. Solo como ejemplo de que con tal de atacar, Pedro Ferriz tomó una foto de Google para atacar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tuit dice: vuelvo a preguntar, ¿quién se está llevando la madera que se tala de la trocha del Tren Maya? Sale por Guatemala y se vende. 1.800 millones de dólares. ¿Otro beneficio gris? El presentador exhibe la prueba de su denuncia, pero la foto que corresponde a la tala de la Amazonía Argentina y no a México. Para los que están preocupados por el medio ambiente, podemos recordar que el proyecto del Tren Maya también contempla la reforestación de 457 millones de árboles en 450,000 hectáreas a lo largo de los 1.500 kilómetros de vías. Bueno, esta pobre mujer que apenas sabe hablar, me está acusando de una información falsa, porque puse una fotografía que no corresponde a la madera del Tren Maya, a la que se está talando por la trocha. La trocha es la vía. Me pregunto, ¿y esto hace falsa la información? Sí, es una madera que no corresponde al Tren Maya, a la que se está extrayendo para la trocha, porque en ese momento no había una fotografía sobre la madera de la zona de la trocha, es decir, de la zona que se está devastando. Utilicé un ejemplo de madera, pero el hecho no fue contestado. O sea, se está tomando una madera fina, las maderas de esta zona de Yucatán y de Quintana Roo son zonas de maderas finas, duras, que tienen un alto valor en el mercado. Y me vuelvo a preguntar, ¿en dónde está esa madera? ¿Qué están haciendo con ella? ¿Quién está llevándose ese negocio? Eso, esta pobre iletrada, analfabeta, no lo puede contestar. El presidente no dijo nada. Solamente escuchó las palabras atropelladas de esta pobre mujer, que por cierto no tengo el privilegio de saber cómo se llama. Pero el hecho es uno, descalificar a la información por la nota que ilustra la información, por la fotografía que ilustra a la información, no desaparece la madera. No la desaparece. ¿Qué están haciendo con ella? Me negaron que está siendo sacada por Guatemala. Me negaron que hay madera fina que está siendo extraída. Me negaron que hay un negocio por el equivalente a 1.800 millones de dólares de producto. Me lo negaron. Entonces ahí estaría la esencia de la información. Y me vuelvo a quedar con lo mismo. Alguien se está quedando con un negocio, producto de la madera que se está extrayendo, que no está siendo ni denunciado, ni visto, ni contabilizado, ni aquilatado por nadie. Lo dije y lo sostengo. Gracias por estar con nosotros en esta primera edición de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts y de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas
en la República Mexicana. Esperamos estar, todo este equipo de trabajo, en contacto con ustedes. Más adelante estará dentro de Central Live mi querida hija Dore a las 11 de la mañana, pero estará transmitiendo, por supuesto, a lo largo del día en Central Live en plataformas. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias. Buenos días. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.